Lo que me mueve y lo que me interesa es entender lo no manifestado que se manifiesta, porque lo manifestado muy bien. Esto, como diseñador y como diseñadores que somos todos de todo y de nuestras vidas, pues entendemos más o menos y creemos que entendemos cómo funcionan las cosas, pero ¿de dónde vienen? ¿No? Entonces, con uno mismo, esta identidad que soy, esta identidad que somos cada uno de nosotros, ¿de dónde viene? Porque en realidad lo que cada uno tenemos es una idea de que somos una identidad, ¿no? Es decir, no es que seamos una identidad como lo es una planta, es que además tenemos una idea de que nosotros somos una identidad. Es una idea, es un pensamiento. Y este pensamiento, ¿de dónde viene? Porque si lo piensas, la identidad que tú eres, esa identidad que somos, no puede ser la misma identidad que identificamos. Porque lo pensado no puede ser lo mismo que lo que piensa. Esto nos pasa con los sueños. Lo soñado es producto del soñante, es nuestro producto. Pero no es el soñante. Si hay algo soñado, tiene que haber un soñante. Si hay algo identificado, tiene que haber algo que identifica. Entonces, ¿qué es lo que nos hace sentirnos nosotros? Lo que hace que yo sienta que esta mano es mía y que esa mano que atribuyo a Pilar no es mía. ¿Por qué? ¿Qué mecanismo mental me hace a mí separar unas identidades de otras? Entonces, es un rollo, es que preparo las cosas y luego no me sirven de nada. Pues claro. Entonces, al final... Claro. Vuela, que está Entonces, maravillosamente, vuela. claro. Entonces, esto lo que me lleva es a una idea, y es la idea de somos una consciencia que identifica. Y que esa identificación empieza por identificarnos a nosotros mismos. Entonces, hay una consciencia, hay un plano de la consciencia, y esa consciencia es lo que nos está dotando de identidad realmente. Y a esto lo llamo consciencia identificadora. Cuando entramos en el ámbito de la consciencia, a mí por lo menos, que soy muy visual, me sucede algo, y es que puedo expresar en imágenes mucho mejor que en palabras. Porque la consciencia, yo creo que habrá un lenguaje, que es el lenguaje de la imagen, el lenguaje del arquetipo, y es un lenguaje más universal que el de las palabras, ¿no? De hecho, pero bueno, esto ya es algún avance, ¿no? El lenguaje es un poco la expresión de esa conciencia identificadora, porque cuando comenzamos a identificar, cuando nos ponemos nombre a las cosas, que es lo que en el Génesis es lo que el hombre puso nombre a todos los animales, ¿no? Y a todas las cosas. Y al poner nombre a todas las cosas, generamos ese universo. Ese universo que antes no tenía nombre, ahora tiene nombre. Con el árbol, ¿no? Decimos, esto es un árbol. ¿Por qué? Porque pensamos analógicamente, esto se parece a esto, tal, todo esto es árbol. Lo metemos ahí en la categoría de árbol. Pero pregúntale al árbol si es un árbol, ¿no? ¿Por qué se va a identificar como árbol y no como el sol? Sin el sol el árbol no es nada. ¿Por qué no es una parte del sol? Entonces estos son esos límites, esas membranas, que son con las que trabajamos los diseñadores, además, pues son las que establece esa consciencia identificadora. Entonces, el trabajo que estoy desarrollando lo llamo diseño consciente. Pero, ¿diseño consciente en qué sentido? En el sentido de, lo primero, es todo tipo de diseño. Es decir, y de hecho, lo que propongo es lo siguiente. El diseño es la actividad de la consciencia sobre la realidad.
Es decir, la consciencia identificadora es una consciencia creadora, es una consciencia diseñadora. Yo estoy hablando de consciencia y puede sonar muy abstracto. A mí, yo antes también me gustaba definirlo, ¿no? Yo no tuve una educación religiosa, pero digo, yo no... ¿Qué crees? Pues no sé. ¿Y qué es eso de creer? Además, pero sí que pienso que hay una inteligencia universal, lo llamaba, ¿no? Puede ser inteligencia universal o consciencia universal o plena o de la que surge todo. Entonces, si sustituyes unos términos por otros, las fórmulas continúan siendo igualmente válidas, ¿no? Es decir, si en lugar de consciencia hablamos de Dios, podemos expresar lo mismo. Si hablamos de inteligencia, podemos expresar lo mismo. De manera que podemos hablar de una consciencia universal, una inteligencia universal, y sería un Dios pleno. Podemos hablar de una consciencia identificadora, de una inteligencia identificadora, creadora, o de un Dios creador. Y podemos hablar de una identidad que en el fondo es una consciencia identificada. Es decir, nuestra identidad es el fruto de esa consciencia identificadora. Y podemos hablar de nuestra identidad como una consciencia identificada o como en el caso o la metáfora, según cada uno lo quiera entender, de Cristo, que Dios se hace hombre. La consciencia se identifica y la consciencia identificada es el hombre. Dios se hace hombre en Cristo y se hace hombre en cada uno de nosotros, porque esa consciencia identificadora somos cada uno de nosotros. Es la consciencia de nuestra propia identidad, pertenece ahí, no aquí. Por eso es el cielo y la tierra. Entonces, recurriendo a las imágenes, lo puedo explicar así, ¿no? Pues, imaginemos que esa consciencia plena, absoluta, única, es el sol. Y ese sol es lo que en otras tradiciones, por ejemplo, podemos identificarlo con Dios. Pero también en el budismo no hablan de Dios, pero hablan de la vacuidad absoluta, creadora. Y en el budismo dicen, la forma es vacío y el vacío es forma. Porque esa consciencia absoluta, ese sol, es un vacío lleno. No está manifestado. No está manifestado. ¿Cómo se manifiesta? Al manifestarse es cuando emite la luz. Y esa luz son o la analogía gráfica con los rayos del sol. Esos rayos del sol es la consciencia identificadora. Y la consciencia identificadora es la que ilumina el universo. ¿Cómo lo ilumina? Mediante el lenguaje le ponemos nombres, por ejemplo. Es decir, nosotros, nuestro universo, lo construimos mediante los nombres. Y los nombres simplemente es una expresión de identidades que nos vamos inventando. O que vamos detectando, como cada uno lo quiera ver. De manera que esa consciencia identificadora me hace identificarme con mi identidad. Y desde la identidad de yo, genero otras identidades. Porque claro, si hay una identidad que es la identidad de yo, pues hay la identidad de lo no yo. De manera que es la identidad del sillón, la identidad de Pilar, la identidad de mi madre, la identidad de los árboles, la identidad de la nube, del pájaro, de la montaña, del árbol. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a los seres humanos, ¿no? No es que seamos una consciencia identificada, porque en el fondo el árbol es una consciencia identificada. Es que podemos ser conscientes de ser esa consciencia, que es lo que estamos trabajando aquí. Entonces podemos desarrollar esa especie de mirada no hacia afuera, sino hacia adentro y decir, ¿qué es esto que piensa y que identifica? Y nos hacemos conscientes de esa consciencia. Entonces ahora voy a ir dando apuntes y es ya cuando llego a este punto, entonces como voy profundizando aquí, ¿no? Es decir, cómo construimos las identidades. Os podéis imaginar que para un diseñador esto es como buscar la piedra filosofal. Este es un gráfico que lo llamo la nube de la identidad o la nube psíquica.
Entonces lo que digo es, imaginaros que estamos en un espacio, eso, en la vacuidad del budismo, en el todo que es nada, en lo no dual, en la unidad, en ese espacio vacío. Y en ese espacio vacío, igual que sucede con las nubes, empiezan a surgir moléculas de algo. Las nubes son moléculas de agua. Aquí son moléculas de información de contenidos psíquicos. Entonces, esta nube de pronto dibuja un perfil. Y este soy yo. Y yo me veo así. Vale, ante el mundo. Este es mi perfil. Pero esta nube lo que es pues una aglutinación, una particularización, ¿no? Es decir, en ese espacio vacío todo es energía, es onda, y la onda, cuando atraviesa el umbral de espacio-tiempo, se convierte en partícula. Y entonces de pronto empieza a ser pequeñas partículas de información que se empiezan a enclastrar. Y entonces esas partículas de información nos empiezan a generar... Nos empiezan a encastrar, ¿quieres decir? Las Como un partículas de puzzle hasta información... que encajan. Sí, eso luego lo explico, lo del puzzle. Sí, empiezan ahí a enclastrar. Entonces, lo interesante de esta nube... Perdona, que estoy confuso. Sí. Encastar de clúster, de unirse unas con otras o de encajar, ¿no? De unirse, como que van Bueno, tomando la verdad es que me forma. acabo de inventar el término, me ha salido así. Me ha salido así, pero ¿qué quiero decir con encastrar? Quiero decir, por un lado, a consolidar, Sí. es decir, a hacer partícula, A densificarse. a lo que no era partícula se convierte ya en una partícula, en algo sólido, pesado, que tiene presencia. Y por otro lado, a ir conformando unas con otras un clúster también, ¿no? Entonces, claro, lo interesante es que yo así lo veo como que nuestra identidad es como una nube. ¿Y qué pasa cuando vemos las nubes? Que vemos formas y nos creemos, mira, esa nube es un perrito o un dragón. Pero nuestra identidad es como las nubes, que está en constante transformación. Y de pronto pasa de ser un dragón a ser una mariposa. Otra cosa es que cuando desarrollamos ya una idea de nuestra identidad, que ahí está el peligro, una idea egoica de nuestra identidad, se queda ahí como si fuera algo eterno. Y por eso nos aterroriza la muerte, desde esa idea de una identidad egoica que no tiene que cambiar nunca, ¿no? Pero lo interesante es como ese perfil que, y aquí además fíjate que trabajan en los mismos tres planos que hablabas, ¿no? Es decir, nos conecta con un niño. ¿Y ese niño quién es? Pues ese niño es nuestro niño. ¿Por qué? Porque todo este proceso de construcción de una identidad se hace desde que salimos al mundo, en nuestra infancia. Y ahí es cuando nos vamos construyendo nuestra identidad y nuestra idea de nosotros mismos. Entonces aquí, pues en el niño, este pelo así encrespado, pongo miedos, frustraciones. El niño sale al mundo y lo primero no entiende qué es lo que le ha pasado, porque de ser una unidad con la madre ha pasado a ser un ser separado y solo, que despierta miedos y frustraciones. Y esos miedos y frustraciones, en el plano superior mental, se transforman en imaginaciones. Y esas imaginaciones en el plano superior mental, que es el de los pensamientos y las opiniones, cuando confluyen con esos miedos que han sido imaginaciones, generan ideologías. En el plano emocional, el plano mental claramente lo que nos aporta es la visión. El plano emocional, la intuición. El corazón, la inteligencia del corazón. En el plano emocional estamos conectados con esas primeras emociones que siente el niño también y que determinan nuestra manera de reaccionar ante las cosas. Si nuestra primera toma de contacto con algo que identificamos como el café es que nos da nos expulsa, pues vamos a mantener ahí como esa fobia hacia el café. Hablo cosas muy simples, ¿no? Pero todos sabemos, pues aquí coloco las fobias y las filias, ¿no? Esas cosas que luego se convierten en nuestras fobias y filias, en nuestras tendencias. Y en el plano orgánico,
o corporal o sensitivo son las sensaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esas también, o sea, esos miedos y frustraciones del niño lo que busca son compensaciones físicas. Estas compensaciones, pues es un chocolate, un tal, y estas compensaciones cuando colisionan con nuestros hábitos y patrones, se pueden convertir en adicciones. Entonces, esta idea que nos construimos de nuestra identidad la relacionamos con un huevo protector que llamamos ego, ¿no? Donde hay una identidad, en nuestro caso, en los seres humanos, esa identidad está ligada a un cuerpo físico, y ese cuerpo físico tiene unas necesidades y tiene que sobrevivir. Entonces, el ego yo lo veo como un huevo protector que nos ayuda a sobrevivir en circunstancias extremas. Por eso el ego es egoísta, porque cuando nuestra supervivencia depende de comer este trozo de pan y somos muchos, pues me lo como yo y así sobrevivo yo. Entonces ahora voy un poco con el proceso de construcción del ego, ¿no? Entonces, pues cuando estamos en el vientre de la madre, somos ese huevo que está y que somos uno con la madre, y aquí no hay, es que somos el cuerpo de la madre. Cuando salimos, seguimos unidos por el cordón umbilical, y entonces, esto es lo que yo he leído, nos identificamos. Se genera una consciencia de la separación entre la madre y yo, que somos un solo cuerpo, con el resto del mundo. El mí no soy yo solamente, soy yo con mi madre y el resto del mundo. Y a partir de ahí, pues ya es un proceso que va después ya identificamos a la madre como otra cosa y nosotros separados de la madre, de manera que vamos construyendo ese huevo que nos protege, que es el ego, y que genera una relación de separación con todo lo demás. De manera que es una separación con todo lo demás, pero esa separación en realidad, digamos, es un producto de esa identificación, que no es real, no estamos separados de todo lo demás. Entonces, por eso, mediante la meditación y mediante experiencias trascendentales, o esos momentos en los que hablabas de la presencia absoluta pura, que puede ser el eureka del científico o del creativo, ¿no? La creatividad también funciona como la creación, es como un huevo también, y de pronto sale un pollo de donde no había pollo. Y ese momento es un momento único, una experiencia trascendental en la que nos sentimos identificados con todo. Hemos roto esas membranas que hemos ido construyendo, ¿no? Es decir, desde esa identidad del ego, pues soy yo, es mi casa, soy yo, y en mi yo, y aquí es lo interesante, ¿no? En mi yo voy incorporando todo lo que considero que es una membrana, digamos que si es ese huevo membrana, soy yo, vale, pero es que se puede ir expandiendo, y no soy solo yo, es que es mi casa, es mi perro, es mi madre, es mi tal, ¿no? Y son mis amigos, y de pronto puedo ahí hacer una identidad, no conmigo, sino con mi mundo, mis amigos, ¿no? Y con los que no son mis amigos. Pero todo eso en el fondo es parte de mi universo, ¿no? De manera que construyo este sistema en el que lo que no me doy cuenta es que en un sistema yo soy el espacio vacío que dejan los demás. Esto, porque ese sistema al final es el puzzle de mi universo, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva... No he entendido. ¿Cómo que es el espacio vacío que me ocupan los demás? Claro, mira. Aquí yo pienso que este soy yo y soy único. Sí. Pero en realidad, aquí lo que sucede es que yo en realidad soy parte de un puzzle. Yo soy parte de ese puzzle. Es un espacio que han dejado los demás. Entonces, en ese puzzle, es decir, yo atribuyo que mi identidad es algo fijo y además, digamos que es. Y sin embargo, lo que no me doy cuenta es que gran parte de mi identidad viene determinada por lo que
los demás. Te ven. Todo Porque a mi ven. alrededor, por ejemplo, identidad sistémica. Ahora os lo explico, ¿no? Porque aquí está la raíz de todo, y es qué es lo que define mi identidad, ¿no? Entonces, así es como visualizo algo que es con lo que luego ya trabajo en el diseño consciente, y es mi identidad esencial o radical. ¿Por qué? Porque es la raíz. Y yo la visualizo como un fluido que está ahí. Y eso es mi esencia. Pero es que esa esencia luego tiene una serie de coordenadas que se va conformando un cuerpo de coordenadas. Y es todos esos elementos de nuestra identidad, que es, bueno, es que yo soy español, soy blanco, soy de esta familia, soy de aquí, soy de allá, soy rico, soy pobre, soy de esta religión, soy de este partido, de este equipo de fútbol, soy de esta familia. Todo esto es lo que conforma lo que llamo la identidad estructural. Esa estructura que vamos construyendo alrededor de nuestra identidad esencial. Y luego está la sistémica, que es que este espacio, esta forma que yo creo que tengo, y es la de la figura del puzzle, esta forma que yo creo que tengo, en realidad es la única forma posible, porque es que todo mi universo está ocupado y solo me han dejado ese espacio. Y esa es la identidad sistémica. Es que en mi familia yo tengo que ocupar este espacio, y de niño inconscientemente he entendido que yo tengo que ocupar ese espacio y ser la oveja negra o la oveja blanca o lo que me toque, ¿no? Pero eso en caso de que seas un poco víctima de las circunstancias, ¿no? No, porque, bueno, yo pienso que... O tú no eres lo que te han dejado, sino eres quien eres y te has hecho tu hueco, el tuyo. En el hueco que había. No, has empujado para aquí o para allá, o te has ido para crecer. Claro, digamos que aquí este es el trabajo que desarrollo mediante lo que llamo el diseño consciente, o la identidad consciente, ¿no? Es decir, es conectar con esa identidad esencial, esa identidad radical, en el sentido que es tu raíz y que además es lo que irradias, y que Vale, está... perdona, para hacer lo que dice Chus, no ocupar el hueco que Ahí te está. dejas, sino tú, yo soy esta. Claro. Yo tengo mi hueco y ese es el diseño consciente. Eso es. Vale. Entonces, Ahí estamos llegando. ahí está. Vale. Entonces, bueno, pues el diseño, estoy trabajándolo mediante estos 7 pasos. También podemos encontrar la analogía con los sistemas operativos, ¿no? Es decir, imagina eso, que nuestra identidad es en realidad un sistema operativo. Entonces, el primer paso es identificar. ¿El qué? Identificar. Pones algo debajo. Condicionantes. Vale. Es identificar, es digamos esa nube y todo lo que nos está condicionando y sesgando. Y es esa mochila que llevamos cargada a nuestras espaldas. Sí. Y entonces el segundo paso es descargar esa mochila. Y ahí descargamos todos esos patrones y sesgos que nos están condicionando, ¿no? El tercer paso es el reseteo. Y ahí en el reseteo, partimos de cero para intentar conectar con esa identidad radical, ¿no? Contigo mismo. Contigo mismo. Si lo trabajamos con nosotros mismos, con nosotros mismos. Con tu ser. Con tu ser. Con tu ser, exacto. Y una vez ya has reseteado, digamos, aquí tienes que dejar a un lado todo eso que traías, ¿no? Todas esas cosas, todas esas ideas preconcebidas, todas esas creencias, muchas veces creencias comunes compartidas, ¿no? Que conforman los paradigmas y todo eso, ¿no? Es pues lo que tú decías que te pasó con tu enfermedad. Ya no te valía nada, tuviste que dejar todo afuera, ¿no? Entonces, desde esta reconexión, desde este reseteo, es conectar ya con el nuevo, es conectar con ese nuevo paradigma en el que te vas a desarrollar, ¿no? Para actualizar, es como un sistema operativo, es decir, nuestro sistema operativo ya no sirve. Nuestro sistema operativo pertenecía, y luego explico la idea del paradigma, a un paradigma que ha cambiado o que está cambiando. Entonces el sistema, la manera que teníamos de operar, de relacionarnos con la realidad y
y de vernos a nosotros mismos ya no nos sirve. Eso lo tenemos que resetear. Entonces tenemos que incorporar un nuevo sistema operativo, actualizarlo. Pero para actualizarlo tenemos que habernos vaciado para que entre algo nuevo. Y desde esa actualización podemos ya diseñar nuestros proyectos. Esto, si hablas de un trabajo personal, es tu vida y haces un reseteo, ¿no?, de la idea de quién tú eres, y desde ahí, porque la clave del diseño consciente es que se diseña desde la consciencia que realmente eres, ¿no? No es tanto diseñar con consciencia de que hay que ser ecológico, no, es diseñar desde la consciencia. Es decir, todo lo que haces en tu vida, entender y desarrollar y sentir desde dónde lo haces, ¿no? Lo haces desde esa identidad sistémica, desde esa identidad estructural, lo haces desde esa esencia que eres y que has venido a manifestar al mundo. Porque realmente ese sol que se ha identificado en lo que tú eres es porque quieres, hay algo que hacer ahí, por eso existimos. Entonces, y ya desde ese diseño y desde esa visión que desarrollas ya pasas a la acción. Ahora hay una segunda parte, pero si queréis, no sé si tenéis alguna pregunta o no sé si es porque sé que son cosas muy conceptuales, pero bueno, si tenéis... Pero, ¿sí? bueno, a lo mejor no es el momento de preguntar, pero toda esta teoría conceptual que nos das, Sí. ¿la aplicas en tu trabajo de diseño? Sí. Sí. Bueno, Nos pongas como un ejemplo. interiorizada, ¿no? Es decir, ahora tengo que pensar en Claro. esto o en aquello, ¿no? O sea, realmente esto lo aplico en mi trabajo personal, con mi vida, con el diseño de mi vida, y lo aplico también en el trabajo que hago con el producto, pero ahora os explico cómo. Porque Sí. cuando trabajas con ¿Esa es la producto... segunda parte? Sí. Con Porque- tu trabajo con tus productos. Sí. Hasta ahora lo que yo he entendido es cómo conscientemente nos diseñamos a nosotros mismos dentro de donde estamos cada uno, ¿no? O sea, el diseño de ti mismo, ¿no? Digamos, Sí. De tu identidad. O sea, de tu claro. identidad. Y luego eso cómo lo lleva a su profesión, que es el diseño. Que esa es la segunda consciente, parte. pero la segunda parte. La segunda parte. Claro, claro, Vale, claro. pues venga. Uy, Entonces, opción. lo que estábamos viendo es que todo este proceso de la inteligencia o consciencia identificadora funciona con nuestra propia identidad, pero es como se habla del cerebro neuroplástico. Es decir, que igual que creamos la identidad de lo que soy yo, creamos la identidad de lo que es mi equipo de fútbol, mi partido político, mi país, mi religión. De manera que podemos hablar de cómo la consciencia se expresa de manera individual o colectiva. Y entonces, si hablamos de consciencia colectiva, la visión, y perdón porque sigue siendo concepto, pero luego ya vamos a lo práctico y me preguntáis, la visión de esa consciencia colectiva es la que genera el paradigma, que es nuestra idea de la realidad. Y ese paradigma es lo que está vinculado a un sistema, a una manera de funcionar. Según veamos la realidad, funcionamos de una forma u otra, operamos de una forma u otra. Es decir, según sea ese paradigma, nuestro sistema operativo va a ser uno u otro. Si nuestra visión del mundo es la del materialismo, y es que solo existe la materia, lo que vamos a hacer es deshojar margaritas, es decir, coger objetos y manipularlos. Entonces, aquí, y esto ya es una visión personal, yo considero que estamos atravesando ahora un cambio de paradigma. Y en este cambio de paradigma, pues estamos, digamos, el paradigma del materialismo que nos ha condicionado, pues desde el Newton que hablabas, claro, desde el siglo XVII, pues estamos pasando a otro nuevo paradigma. Los cambios de paradigma pues se puede identificar entre el paso del humanismo al materialismo previo o de lo que era la teocracia al humanismo, ¿no? ¿Cómo? Esto último no entendí. Sí, o sea, digamos que los cambios de paradigma duran mucho tiempo porque son Tiempo. son Proceso. paulatinos, procesos,
pues un cambio de paradigma que identifico es el del humanismo al materialismo, que es en los siglos XVII y XVIII, es ya la construcción, es decir, la idea de que nuestra realidad es todo material. Y entonces ahí la ciencia, que es la que estudia y domina la materia, se convierte en el nuevo Dios, ¿no? Claro, pero eso es del siglo XVII, Eso es. Newton, Descartes... Claro, entonces todo el- ahí entramos en el los materialismo. Bacon, todos. Entramos en un paradigma materialista. Ujú. Y esto es algo que sin darnos cuenta nos condiciona muchísimo, porque si según pensemos que sea la realidad, la vemos o no la vemos. Lo que tú decías de la funcionalidad, de la función y el órgano, ¿no? Según pensemos que el mundo es de una manera, desarrollamos unas capacidades u otras. Entonces, nosotros estamos espiritualmente ciegos, porque lo que hemos desarrollado es las habilidades para dominar un mundo material, porque nuestra idea colectiva es la del materialismo. Sin embargo, el cambio anterior sería en la época de Dante, en los siglos XIII, XIV, y el paso al Renacimiento y al humanismo. De la teocracia dejó de servir porque se había convertido en un instrumento de manipulación y de extracción, sí, de perversión de los valores espirituales realmente, y entonces pues el paradigma nuevo tuvo que ser el del humanismo, y es lo que vale son los patrones y los valores humanos, ¿no? Y de ahí pasamos ya a lo que es la materia. Y ahora, ¿a dónde estamos yendo, no? ¿Cómo llamarías el nuevo? Pues mira, yo lo podemos llamar de distintas formas. Wow, yo lo llamo virtualismo, por ejemplo. Virtualismo, oye, Sí. miedo. O sea, un poco. O sea, Un va a poco. ganar, va a ganar. No, pero en el ensayo no diseño, el ensayo que he publicado, que se llama No diseño, propuestas para una nueva creatividad, ahí lo que planteo hago un análisis precisamente a través de la moda, de cómo el siglo XX expresa la trascendencia ya de lo que es la materia hacia valores intangibles. Y esto puede ser un poco largo, pero básicamente esto se puede entender muy fácil como lo que ha marcado el cambio de siglo. Y es... Virtualismo por la tecnología. Pero no nos centremos en la tecnología. Pensemos que desde el paradigma del materialismo todo es tangible, todo es materia. A lo largo del siglo XX la materia se va desmaterializando. Es decir, la minifalda de Marie Quant, ¿sabes? Un ejemplo tonto. Pues de pronto ya no estás pagando porque tenga más tela. Estás pagando por un valor que es un valor que no es material, que es el valor moda. ¿No? Es decir, son intangibles. Es lo que se conoce en el ámbito del diseño, hablamos de valores intangibles. Pero bueno, la moda es un por la invento del mercado. O sea, estamos en el materialismo. La moda es un fenómeno, lo que conocemos como moda es un fenómeno propio del siglo XX. Sí, sí, pero Y entonces- provocado por... Vamos a crear modas para consumir, Para para vender. que la gente tenga que cambiarse de ropa. O sea, comprendo que tú, como creador, diseñador, lo ves más artístico, pero ¿no es un síntoma del materialismo más absoluto? Sí, pero es que el materialismo más absoluto, precisamente eso es lo interesante. Cuando el materialismo llega a su punto de eclosión, Sí. que es el consumismo Sí. más absoluto, empieza a desdecirse a sí mismo. Empieza a decir, no, igual que Toca pasa, fondo. igual que pasa con Toca la, fondo, con la ciencia, claro, sí, dice, toca fondo. es que como solo vamos a estudiar la ciencia igual, solo vamos a estudiar la materia, pues nos metemos tan a Hasta fondo, que tan toca a fondo, tan a fondo a la materia que de pronto, ¡pum!, Se encuentran llega que no encuentran lo que al mundo, quieren. Bueno, al universo cuántico. Y con la economía también pasa. Dicen, es decir, a principios del siglo XX era productiva en un 80% y a finales del siglo XX era en un 80% financiera. O sea, y la financiera es especulativa. Y en los años 70, en los años 70 se abandona el patrón oro. Ya no hay una referencia física. Es decir, esa superación del materialismo es que ya deja de haber las referencias Entonces, fuertes a eso es lo que llamas volviendo, virtualismo. físicas. Estamos volviendo a patrono. Sí.
¿A patrones qué has dicho? Pues sí, puede ser, pero porque luego los cambios de paradigma y Sí, tampoco... no sé lo que quieres quiero decir, decir, pero no estoy de acuerdo. es más la música que la letra, ¿eh? Es decir, y luego los cambios de paradigma son así, como todo, ¿no? O sea, la moneda virtual, pues ahora, pues como pasó al principio con Internet, ¿os acordáis de la crisis.com? De pronto parecía que era la panacea, todo Internet, todo el mundo invierte en Internet y se va todo al garete. No quiere decir que no esté el futuro yendo hacia allá, quiere decir que son mecanismos de ajuste, ¿no? La moneda virtual, pues probablemente pase algo parecido, no lo sé, pero ahora se hunde y a lo mejor surge otro tipo de moneda virtual que es la que luego termina... Vamos hacia lo cuántico. Claro. Tanto en lo financiero como en lo... Ahí está. Como en la fabricación, en todo. Pero lo cuántico tiene que ver con lo virtual. Con el equilibrio. No, tiene que ver con el equilibrio. Yo lo explico de esta manera. En el sistema 0.1 es la materia. En el sistema 0.2, con lo que ahora estamos en este nuevo paradigma, la materia la leemos como información. Bueno, son los paquetes cuánticos, incluso el ADN. Ahí está, el ADN. Es materia con Eso información, son paquetes Eso de es. información. Entonces ahora lo leemos como información. Entonces, ¿qué sucede? Que esos paquetes de información, que es la materia, desde una inteligencia humana los leemos como valores. Lo que vende, lo que conecta con los seres humanos son los valores que están detrás del producto. Los diseñadores lo llamamos el metaproducto. Y es aquello que está detrás de la fisicidad. Y es con qué está hecho, por qué manos. Ya lo conocéis todo, ¿no? Es decir, todo eso son... esta camisa la estamos leyendo de una manera muy distinta a como la leía una persona del siglo XIX. Y aquí estamos leyendo toda una declaración y un contenido de información en valores. Es decir, yo como diseñador lo que trato es de llegar a la esencia de las cosas. La esencia de la camisa. Pues es una prenda que es la prenda más vestida por toda la humanidad y ahí anticipo, creo que hacia donde vamos a dejar de usar corbata a los hombres. Entonces no tiene sentido que los cuellos den la vuelta, porque eso lo veo en términos darwinistas, ¿no? Es decir, si ya no tiene una función que el cuello dé la vuelta, como es cubrir la corbata, pues va a desaparecer. Si ya el ave no vuela, pues las alas van a desaparecer, ¿no? Y entonces ir encontrando, aquí en este caso lo que llevo hoy, por ejemplo, es una guayabera. Una guayabera se caracteriza porque lleva 4 bolsillos, de manera que te sirve entre camisa y chaqueta. Porque en las camisas y en las guayaberas vemos siempre los botones, ¿no? Pues si el botón no es algo que... Es decir, para mí en un buen diseño todo lo que veas tiene que ser significativo. Tiene que ser por algo y decir algo. Entonces si es un botón simplemente para cerrar, pues no lo enseñas. Si es ya una cosa que quieres destacar, como es una cosa de madera, entonces pues, ya lo muestras, ¿no? Y este es el trabajo que hago con producto, ¿no? Y mi marca es toda de diseños esenciales, que intentan encontrar la esencia de esas prendas, ¿no? La esencia de esos productos, que es lo que le hace cuando quieres encontrar algo esencial, acaba siendo universal y atemporal. Y ese era el gran reto. La marca la empecé en 2004 y uno de los primeros que se lo enseñé, que era de una tienda en Londres, Neville Street Market, me dijo, bueno, to be timeless, it has to be time-proofed. Y han pasado casi 20 años. Ahora sí que puedo decir que es timeless, porque sigue siendo la misma. Pero realmente el trabajo, el ejercicio es eso, es el de encontrar la esencia de las cosas. Pero con el diseño consciente estoy entrándome en otros territorios, que es donde voy ahora. Tenemos esta visión que nos genera mucha angustia y mucha ansiedad además, y va a ser muy controvertida, de que vivimos, y esto lo explica Yuval Noah Harari, un conflicto entre el humanismo y el dataísmo. Pero lo que digo es, oye, ¿y si realmente no son dos cosas contrapuestas, sino que lo que sucede es que nosotros, como inteligencia humana, estamos leyendo valores en esa información, en esos paquetes de información, pero una inteligencia artificial
lo que lee ahí son datos. Y luego entraremos, o no entraremos, porque ya entramos muchísimo, en toda la perversión del sistema. Y es lo mismo que tú decías con la moda. En la perversión, y se aprovechan y hacen greenwashing con... Pero eso ya es, eso ya es como el cómo, lo que tú decías. Pero vamos al por qué y desde dónde, ¿no? Entonces, ¿y si lo que estamos viviendo es, de pronto, este choque de dos visiones, y los humanos lo que vemos como valores, las inteligencias artificiales, lo que procesan no son valores sino datos, y ahí se genera un conflicto, ¿no? Entonces, y ese conflicto, como quienes manejan los datos son las corporaciones, quienes manejan las inteligencias artificiales son las corporaciones, ese conflicto se traduce en conflicto entre los individuos y las corporaciones. Y ese es el gran problema que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, la visión que intento aportar es, ¿y si en lugar de verlo como este conflicto, lo vemos como que realmente las propias corporaciones o organizaciones o identidades colectivas son también una expresión de esa consciencia? Entonces, yo es así como veía y como muchos de nosotros vemos el momento actual. O sea, este cambio de paradigma ha supuesto que se corporativiza nuestro mundo. Entonces estamos en las garras de las corporaciones. Digo, igual que estuvo la era de los dinosaurios y luego llegó la nuestra, pues ahora la nuestra se acaba y llega la nueva era de las corporaciones. Y vemos a las corporaciones como los dinosaurios que nos van a devorar, ¿no? Y entonces, digo, vamos a ver. Porque una corporación, en el fondo, es también una identidad. Y si es una identidad, hay una consciencia. Otra cosa es que nosotros no sabemos entender que hay una consciencia ahí. Es decir, nosotros pensamos que esas corporaciones son producto de la suma de la suma de la peor parte de muchos de nosotros, ¿no? Porque pensamos, el materialismo defiende los argumentos del gen egoísta, y es que la naturaleza es un sistema competitivo en el que, por defecto, todo tiende al egoísmo, ¿no? Y ese egoísmo, a su vez, con una mano invisible... ¿Así que la naturaleza? Sí, el gen egoísta habla de la naturaleza, pero y que se corresponde con las teorías económicas de Adam Smith también, ¿no? Es decir, hay el gen... hay un libro que seguro que conoces de Richard Dawkins, que es el gen egoísta. El gen egoísta. Ese es de Hammer. Ese es de Hammer, el gen de Dios. El gen de Dios es habla de otro. otro gen. Ah, vale. El gen egoísta es un científico que se llama Richard Dawkins, y explica pues cómo el gen tiene una naturaleza, pues eso, de supervivencia y de egoísmo, ¿no? Entonces, Pero hablas del ser humano. No, hablo del gen de los virus, por ejemplo, ¿no? Explica muy bien en las enfermedades, ¿no? Como para asegurar la supervivencia de ese gen de la peste, pues aniquila a la humanidad, pero no a toda, porque si no se moriría él también. Y entonces, ¿sabes? Van encontrando... La cosa es que Dawkins, el del gen egoísta, es que es el amo del cotarro en toda la academia americana. O sea, es uno de los grandes científicos y respetados, y su influencia de todas estas teorías del egoísmo del gen, pues dominan toda la visión. Es una visión materialista, ¿no? Materialista. Claro. Máximo. Es en potencia. Claro. No hay cooperación. Entonces, desde... Todo Claro. es Claro, la ley del más fuerte, claro, es el entonces, neodarwinismo. Entonces, desde esa... es decir, en el fondo, claro, entonces, en el fondo, desde esa visión tan materialista, en el que todo es competitivo, no hay espacio para nuestra supervivencia. Pero no es verdad. Y nosotros... No es verdad. No, pero es la visión del mundo ahora. Sí, no, Entonces, No es que no sea la verdad. Entonces, lo que yo digo, lo que planteo es que esa misma consciencia identificadora que nos ha creado a nosotros, también es la que ha creado a esas empresas o a esas organizaciones. Claro. ¿Y qué sucede? Que no solamente se está expresando a través de nosotros, sino también de las identidades colectivas. Y nosotros no podemos entender que la identidad colectiva tenga consciencia desde una perspectiva materialista, porque desde una perspectiva materialista no existe la consciencia. ¿No existe? La consciencia.
Entonces, ¿cómo vamos? Entonces, si nosotros, en el fondo, estamos cayendo en nuestra propia trampa, porque decimos, creamos estos seres colectivos, y estos seres colectivos resulta que ahora nos quejamos porque nos quieren controlar. Pero si los hemos creado nosotros y no les hemos dotado de alma, es un Frankenstein. Es un Frankenstein. Porque en nuestra idea profunda de la realidad, que es el materialismo, no existe el alma. Entonces, pensamos que lo único que existe es sacar el máximo interés y es lo que proyectamos en esos seres, ¿no? Entonces, digo, vamos a ver si podemos trabajar con esos seres para dotarlos de conciencia, para dotarlos de alma. Y ahí es, porque en el fondo lo que llueve... Las corporaciones, ¿no? Seguimos con las corporaciones. Claro, lo que llueve de ahí, Los seres. las corporaciones, que pueden ser corporaciones o pueden ser proyectos pequeños, ¿sabes? Yo hasta ahora pues estoy haciendo, estoy practicando ya con pequeños proyectos, pero que son pues unas escuelas de yoga, por ejemplo. Entonces digo, claro, si realmente conseguimos transformar nuestra idea de esos nuevos dinosaurios y Nuestra podemos idea. hacer que esos dinosaurios se conviertan en nuestros aliados para transformar a la humanidad, ¿no? Es decir, para evolucionar. Entonces, lo que desarrollo son estos 7 pasos con empresas, con organizaciones, para conectarlos con esa identidad esencial, con ese alma, desde la que puedan operar de otra manera, ¿no? Estos 7 pasos los puedes trabajar tanto para la identidad individual como para la identidad colectiva. Y ese es el reto, que sé que es gigante, pero que si consigo avanzar algo por ahí, pues yo creo que va a ser muy beneficioso para todos.